Hechos capítulo 26. Es interesante lo que dice Hechos 26, ahí en el versículo 12. Porque en la semana empecé a buscar de nuevo, como siempre le cuento, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que vos querés decir? ¿Y saben qué me dijo? Que predique la conversión de Pablo, de Saulo. Y yo que le dije al Señor, no viniste el domingo pasado, porque yo prediqué una vez. Es interesante lo que pasó, pero miren qué es lo que pasa acá en Hechos 26, versículo 12. ¿Lo tienen? Busquen, tengan ahí la palabra siempre a mano, tengan su Biblia, recuerden venir con la Biblia a las reuniones, tienen que tener su Biblia, tienen que tener su Biblia marcada, busquen la versión que más les gusta, pero nosotros somos caracterizados porque cuando entramos a una reunión donde se va a predicar la palabra, tenemos la palabra en nuestras manos. No nos la cuentan únicamente, no nos dice, bueno, dice el versículo, y yo digo, ¿dirá o no dirá? No, uno puede decir, dice porque tengo la palabra del Señor en mi mano y puedo corroborar. Amén. Hechos 26:12. ¿Lo tienen? Ya estamos para arrancar. Quiero ayer el Señor me habló de algo y se los quiero compartir, especialmente a Ezequiel y a Ruth. Una palabra que el Señor me dio para ustedes. Y es interesante porque me vino esa palabra y dije, bueno, voy a esperar que el Señor me vuelva a hablar. Voy a esperar que el Señor me vuelva a hablar. Y el Señor volvió a hablar. Y cuando el Señor vuelve a hablar es como que ya no hay que preguntarle más, ¿no? Y el Señor me mostraba que ustedes van a ser llamados para cantar juntos en distintos lugares, que trascienden esta iglesia, y que trascienden lo que ya hacen, obviamente, no estoy hablando únicamente del campamento. Así que ustedes deben empezar a prepararse, porque el Señor los va a llevar juntos a cantar, como que los van a invitar juntos. O sea, por favor, ustedes vengan y canten ustedes juntos. Mientras ustedes cantaban recién, ustedes tienen algo muy particular, y encima con pocos recursos. O sea, imagínense el potencial que ustedes pueden tener juntos. Ahora también cuando yo hablaba por esto, el Señor me decía, pero hay una decisión en el corazón que ellos deben tomar. Hay una decisión profunda en el corazón que ustedes deben tomar. Y esa decisión va a desatar que ustedes sean invitados y que ustedes se dediquen en gran parte a eso. Así que prepárense, oren por esta palabra, pero fue ayer a la noche que el Señor me habló y mientras ustedes hoy cantaban, volví a sentir lo mismo. Así que es muy lindo porque puede ser algo itinerante, puede ser algo que ustedes descubran, puede ser que, bueno, después me cuentan por qué se ríen, quiero saber, pero puede ser que el Señor los lleve a distintos lugares. Prepárense para eso. Ustedes saben que la vida de ustedes no va a ser normal. Ustedes no esperen una vida de oficina, no esperen una vida, no viene la vida igual. Entonces, lo de ustedes va a ser un recorrido interesante por varias cosas y creo que, según el Señor me hablaba, una de las partes es cantando juntos en distintos lugares, conferencias, iglesias, distintos lugares, cantando ustedes. Después, oren por esta palabra que les habla el Señor. ¿Tienen entonces Hechos 26? Dice ahí el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto es historia conocida para ustedes porque el domingo pasado vimos exactamente lo mismo. Ahora, es una continuación de lo que vimos el domingo pasado. Y lo primero que quiero decirles es cuando ustedes encuentran una palabra donde resalta de la Biblia, porque el Señor está hablando. Vieron que uno puede leer la Biblia y si bien obviamente toda la palabra es útil para nosotros, hay un momento donde algo, ¿no? como que las letras nos quieren pegar en los ojos porque salen de la propia Escritura para hablarnos en particular a nosotros. Eso cuando una palabra se transforma en una palabra rema, van a escuchar en algunas iglesias que lo mencionan de esta manera, porque es una palabra específica. Pasa de ser, o sea, para la Biblia, esto lo voy a explicar para que se entienda, está el logos, hablando en el original, que es la palabra escrita, y está la rema, que es una palabra específica para un tiempo específico. ¿Me siguen? Entonces, ustedes están leyendo el logos y de pronto hay una rema que sale y dice, esto es para mí. Ahí se transformó en una rema. Entonces, cuando ustedes tienen una palabra rema, algo que el Señor les hable específicamente, una de las cosas que pueden hacer primeramente es encontrar los versículos paralelos. Porque la Biblia varias veces repite lo mismo desde otra óptica.
Entonces siempre deben hacer esa tarea. Por eso cuando el Señor me decía, hablen de la conversión de Saulo, y yo le dije al Señor, era lo que vimos el domingo pasado, busca un poquito más, o sea, fíjate más de esta cuestión. Y obviamente encuentro en Hechos, acá en el versículo 12 del capítulo 26, que hay una mirada diferente. Prestemos atención. Pablo está defendiéndose frente al rey Agripa de todas las acusaciones recibidas por parte de los judíos por predicar a Cristo. Por eso cuando dice ocupado en esto, es cuando él todavía seguía persiguiendo a la iglesia cristiana y estaba ocupado en esa tarea. Su labor era perseguir a los cristianos y, ¿se acuerdan, no? Secuestrarlos, meterlos en prisión. Entonces iba buscando cartas de los gobernantes y de los religiosos para que le permitan hacer esta tarea. Entonces cuando agarraba a un cristiano y lo tiraba al suelo y lo golpeaba, decía, yo puedo hacer. Tengo acá una carta que me permite perseguir a los cristianos, así que no me pueden decir nada. Bueno, esta era la tarea de Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo. Ahora bien, en Hechos 9 vimos el relato según ¿quién? Según Lucas. Recuerden que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas, ¿a qué se dedicaba? Era doctor, era médico Lucas. Esto es interesante, porque a veces uno dice, ¿cómo escribe el médico de Lucas? Bueno, Lucas era doctor, era médico y es quien escribe el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasa acá? Acá, ¿quién es el que está contando la historia de la conversión? Presten atención, el mismo Pablo. O sea, primero vimos la historia contada según Lucas. Y ahora es el mismo Pablo que dice, les voy a contar, le está contando al rey Agripa su propia conversión. Ahora, hay algo muy interesante en el comienzo del relato, porque según Lucas, en el capítulo 9, el resplandor sobrevino únicamente sobre Saulo. Miren, la mirada de Lucas es sobre un resplandor. A mí me contaron de este resplandor, y para mí el resplandor fue sobre la vida de Saulo. Pero acá, Saulo dice algo diferente. Presten atención a lo que dice ahí. A mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Porque, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios, cuando resplandece sobre una casa, cuando resplandece sobre tu vida, irremediablemente se tienen que poner anteojos negros los que están alrededor, ¿no? Porque el propio resplandor de tu propia vida empieza a llegar a los demás. Vos te das cuenta que, miren, dicen, ¿qué tenés? Hay gente aún que ha dicho, hay gente inclusive perceptiva desde la brujería, déjenme decirlo así, que puede ver una luz en los cristianos. Hay gente que hace magia negra, hay gente que hace tarot, hay gente que está en el ocultismo, ¿no? En lo que la Biblia condena como ocultismo, todo lo que sea adoración al gauchito Gil. Sin embargo, cuando ven a un cristiano, a un verdadero creyente, a uno que sigue la palabra del Señor, dice, hay una luz en tu vida. No puedo describir, no sé bien qué es. Es ese resplandor que nuestro Dios no reserva únicamente para una persona. Nosotros podemos creer que es para uno solo, pero ese resplandor, nosotros somos los encargados de hacerlo brillar alrededor. Déjenme decir esto que es sencillo, pero que debe pasar así en nuestras vidas. ¿Ustedes quieren saber de alertas y de alarmas? La primera alarma en tu vida es que cuando tu vida no está provocando luz a tu alrededor, cuando no tienen que ponerse los de a tu alrededor, los de tu trabajo, los de tu cuadra, los de tu colegio, facultad, lo que sea, anteojos negros, porque tu luz, entonces ahí tenés una alarma en tu vida. Dice la palabra de Dios que no se compra una luz y se pone debajo de un balde, ¿no? Parafraseando, dice otra cosa obviamente, pero para nosotros sería un balde, vamos a ponerlo así. Vos no comprás una luz de emergencia y la pones debajo de una frazada. A veces los cristianos hacemos ese tipo de cosas. Nos convertimos y nos damos cuenta de la luz que irradia de nosotros, pero rápidamente nos encargamos de cercar la luz hasta que de pronto ya no brilla demasiado. Ahí hay un problema. Presten atención a las alarmas en la vida cristiana. Las alarmas en la vida cristiana son valiosísimas. Son las que el Espíritu Santo hace sonar de un costado, de otro, por una palabra, por un... ¿No les ha pasado que alguien viene y les dice algo de ustedes y ustedes se sorprenden que esa persona piense eso de ustedes y es una alarma para ustedes? Como por ejemplo,
che, no me hablas más del Señor, vos antes me decías, me rompía con el Señor, y ahora no me decís más nada. Entonces vos te sentís como confrontado, ¿no? Pues decís, ¿qué pasó en mi vida? Yo que tenía ese fuego para predicar, yo que llegaba siempre y era el que tenía la palabra, era el que siempre marcaba la diferencia, ahora ya soy igual que el resto. Cuando la palabra del Señor dice, no se amolden al mundo actual. Esa es una alarma. Hay muchas alarmas que suenan en nuestra vida, ni hablar de las alarmas del pecado, ¿no? Esas son alarmas que suenan más fuerte, cuando lo primero que empieza a suceder es a relativizar el pecado. Aquello que te parecía pecado hace 2 meses, ahora no te parece tan pecado, ¿no? Ahora lo puedo hacer. Total. Bueno, esa es una alarma en tu vida también. Pero volviendo acá al texto, presten atención que ese resplandor, según el mismo apóstol Pablo que está contando su conversión, alumbra sobre todos los que están alrededor. Y yo les había mencionado algo, que según mi criterio, el apóstol Pablo, o ahí Saulo todavía, ¿no? En esta parte del relato, había sido buscado por Dios por su tenacidad. Recuerden que la tarea que después le da el Señor es muy dura, y hasta aún le cuenta a Ananías, que es el varón que va a orar, se acuerda que va a poner las manos, que le diga a Pablo, dice, decida a este Saulo, próximamente Pablo, que le es necesario sufrir mucho por causa de mi nombre. Lindo, ¿no? El día que te convertís, ¿no? Llegás acá y decís, sí, yo quiero, bueno, te quiero avisar una cosa, la vas a pasar. Esa fue la conversión de Saulo. Pero sin embargo, la tenacidad que él tenía hizo que el Señor lo busque igual. Muchos de nosotros creo que si el día que nos convertimos nos dicen eso, decimos, espera, no deja pensarlo un rato más y no volvemos nunca más acá. Pero sin embargo, la tenacidad, claro, la tenacidad lo hizo seguir a él adelante. Y a mí eso es lo que me interesa mucho de la vida de él, porque evidentemente él fue el único que hizo caso a la luz recibida. Porque la luz resplandeció, dice él mismo, sobre todos, pero la Escritura no dice que al resto le importó. Él se acuerda que dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, él enseguida se dio cuenta que era Dios. ¿El resto? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que varias veces en las Escrituras cuando pasaba algo, empieza como los rumores, ¿no? Uno dice, un ángel, otro dice, no, esa voz era un trueno. Bueno, acá más o menos lo mismo, ese resplandor, aquí en los comentarios alrededor, ¿qué fue eso? Viene tormenta, viene esto, viene lo otro, pero nadie, el único que dijo, ¿quién eres, Señor? En medio de un grupo de personas, fue Saulo de Tarso. Y dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto lo vimos ya el domingo pasado, pero Hechos 9:14 dice que Saulo cayó en tierra. Es interesante. Lucas nos dice, Saulo se cae en tierra. Y acá, Saulo dice, no, fuimos todos al suelo. ¿Se imaginan esta situación ustedes? Vamos un grupo, no sé cuánta gente habría, pero era un grupito. Y de pronto, todos tirados en el suelo. Un resplandor, todos al piso. A ver, ¿se dan una idea del miedo que esto genera? El temor, por eso dice cuando Saulo cómo se levanta. Temeroso y tembloroso. ¿Por qué? Porque yo no voy caminando con más personas y nos quedamos todos juntos. No tiene sentido. Sin embargo, esto es lo que estaba pasando en este momento acá. O sea, la conversión de Saulo estaba marcando la vida de los que estaban alrededor. Sin embargo, ellos lo estaban dejando pasar. Entonces, el relato, por eso digo que miren siempre los versículos paralelos, porque nos amplían lo que en realidad la Biblia quiere decir. Nos dan una óptica diferente y la mirada de cada uno particular. Y acá esto lo digo porque si bien la palabra de Dios es verdadera, es perfecta y es infalible, tiene esto, que cada uno le aporta su propia mirada. Porque es infalible en cuanto a doctrina, pero no es infalible en cuanto a lo que hacen los hombres. ¿Me siguen, no? Yo les puse hace poco un ejemplo y les dije que la palabra de Dios es perfecta y es infalible, pero lo que hacen los hombres que están acá no es así. Esto es obvio. ¿Por qué? Algunos dicen, no, porque Dios justifica el homicidio, porque Dios justifica la matanza de niños, leyendo versículos del Antiguo Testamento. Y dije, no es verdad eso. Eso no es verdad. Y el caso más radical es el caso de Jefté,
que se lo nombré hace un par de meses, cuando Jefté, un varón de Dios, mezclaron un poco con las costumbres de la época, porque hay que entender esto que fue hace muchos años atrás, que había costumbres distintas. ¿Y qué pasa? Así como los cristianos hoy de pronto tienen la palabra de Dios, pero también mezclan con sus costumbres, ¿no? Han encontrado, se encuentran cristianos donde obviamente tienen la palabra del Señor, pero de pronto hacen cosas y dicen, pero esto no tiene nada que ver. Es como si soy cristiano y me voy a festejar la Pachamama ahora, que ahora se estaba festejando el destapar del diablo, porque es como que cuando empieza el carnaval hay que liberar al diablo porque el diablo tiene libertad. Esas son las costumbres que tenemos lamentablemente, como en muchos países, en nuestro país. Entonces, se hacen esas cosas y algunos cristianos participan. A veces estamos todos locos. Bueno, Jefté lo que hace es, va a una batalla y antes se le ocurre hacerle un juramento a Dios. Y dice, Señor, si vos me das esta batalla, a la primera persona que venga y si venga entrando a nuestro pueblo, yo te la voy a ofrecer en sacrificio. Dios estaba callado, no decía nada. Esa era una costumbre de los pueblos paganos de alrededor. Y saben, se acuerdan de lo que pasó, ¿no? ¿Quién era la persona que termina la batalla? Él gana. ¿Y quién era la persona que venía caminando? Era su propia hija. Y él dice, bueno, hice voto con el Señor y la mató. Y él dice, no, Dios no tuvo nada que ver. Entonces la palabra de Dios es infalible, sí, pero lo que hacen algunos personajes, como nosotros también, no es infalible. Esto es para que ustedes aprendan a leer las Escrituras y que no dejen que alguien les repita cosas y ustedes digan, no, sí, debe ser que Dios es mal, mirando ahí. No tiene nada que ver. Es que los hombres y las mujeres, aún de Dios, hacen cosas y hacemos cosas que no están bien. Dicho esto, continúo con el panorama que les estaba narrando recién, de todos en el suelo, y de la voz que le hablaba a Saulo, porque la voz sí le habla a él, es interesante, el resplandor fue para todos, se caen todos, pero la voz le habla únicamente a Saulo. Y le dice en el versículo 16, levántate, presten atención, levántate, ponete sobre tus pies, porque para esto he aparecido a vos, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermoso, ¿no? Hermoso lo que Jesús le dice y le declara a Saulo en este momento donde Saulo estaba todavía choqueado. Jesús le hace una declaración enfática: vine a ponerte por ministro. Vine a ponerte por ministro. Presten atención. Vine a ponerte por ministro. ¿Qué significa esto? Es muy interesante porque uno dice, bueno, ¿quiénes son ministros? Si bien la Biblia obviamente enseña que somos todos ministros competentes del nuevo pacto. O sea, eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos que hacer la costumbre de llamar ministro al predicador. Es ministro también, ¿no? Es ministro junto con los demás. Pero bueno, esa es la manera. En realidad nosotros todos ministramos. ¿Pero qué significa ser ministro? Para nosotros tiene que ver con servicio. De hecho, en lo gubernamental, aunque a veces los ministros, ¿no?, se aferran a su sillón y más que de servir, nos terminamos sirviendo nosotros, tiene que ver con servicio, pero en su origen, por eso cuando yo conté esta palabra, saben que me gusta ir al original para decir, ¿qué es ministro verdaderamente? Presten atención. La palabra ministro en la Biblia es, en el griego, no se lo van a aprender, pero es huperetes, no importa el caso. Pero ¿saben lo que quiere decir? Significa un subremero. Subremero. O sea, es una palabra que se diferencia de marino, que tiene una posición donde el marino es principal. Este es un subremero, precisamente por cumplir órdenes y estar bajo la dirección de alguien más. O sea que Jesús se le aparece y le dice, vas a ser un ministro. O sea, las órdenes las doy yo. El que rema posta, estoy parafraseando, esta es la versión de la Rosa Garay. El que rema posta soy yo. Acá el que da las órdenes soy yo. El otro día me reía porque, no sé si vieron esa serie en TN de David y Goliat. No sé si vieron, son dos casos muy interesantes. Y hay un caso que contaba un marino, justamente, un capitán de barco,
que quería demostrar que habían llegado antes de Cristóbal Colón unos africanos a estas tierras. Un poco más al norte, o sea, América, pero un poco más en el norte. No me acuerdo exactamente, cerca de, creo que de Guatemala, por ahí era. Y entonces él lo que quiso, claro, cerca del Caribe, lo que él quiso demostrar hizo una barca como la que pudieron haber armado los africanos, y sin timón partió desde África solo por la corriente. Impresionante, ¿no? Mírenlo porque es impresionante. Entonces él tenía, creo que eran 7 en total, él era el capitán, y bueno, y llegó. Y llegaron todos salvos. Tenían una soga, creo que de algo de 60 metros, porque si alguien se caía no podía tirarse nadie más, había que dejarlo morir, o tenía que agarrarse esa soga. Si no se agarraba esa soga, decía, no podemos perder 2 hombres. Bueno, pasaron todo tipo de tormentas, y aún pasaron una situación muy interesante que uno no sabía nadar, y lo ocultó y lo dijo en el medio del viaje. Entonces lo querían tirar, tipo, porque era un peligro, ¿verdad? Pero algo me impresionó, y es que él dijo, la decisión final era mía. Y todos sabían que yo hablaba, yo preguntaba, pero después yo venía con la decisión, y dentro de una embarcación se hace lo que el capitán dice. No se puede andar todos opinando y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, sorteo. Tiene que haber alguien finalmente que toma la decisión. Esto es lo que está diciendo Saulo, perdón. Jesús le está diciendo, vos vas a hacer cosas, vas a tener gran autoridad, porque a ver, escribir las cartas que escribió el apóstol Pablo, visitar las ciudades, comandar gente, pero le dijo, todo eso muy bien, pero igual la decisión final siempre va a ser mía, porque yo soy el Señor. Es muy interesante lo que hay. Se dan cuenta cuando uno desglosa un texto, uno encuentra un montón de cosas que no, a simple vista te puse por ministro. Bueno, claro, ojo, ministro. No, esto es lo que verdaderamente le estoy diciendo. Y él lo entendía muy bien, más que en una zona marítima, una zona donde se sabía de barcos. Bueno, de pronto hay varios naufragios también en los que él participa, así que él tenía bien en claro esto. Así que esta palabra recuerda entonces que es un subremedio a las órdenes de alguien más. Y enseguida el Señor lo nombra como testigo, que ya sabrán muchos de ustedes que la palabra testigo en la Biblia significa mártir. O sea que ser testigo, más en estas tierras y en estos tiempos, o todavía en estos tiempos y en otras tierras, no en Argentina, significaba casi ser asesinado. O sea, ser testigo no es como hoy que acá salimos a la plaza y decimos, bueno, sabes que el Señor te ama. No, era ser perseguido, golpeado, maltratado y, por qué no, morir como la gran mayoría de los discípulos del Señor. Saben que los discípulos del Señor murieron todos por causas violentas, y el primero, que fue Juan el Bautista, ¿saben cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza y le pusieron una bandeja y la trajeron. Así que cuando ustedes se quejen del Evangelio del Señor en la Argentina, piensen en Juan el Bautista y tóquense un poquito de decir, le cortaron la cabeza con un cuchillo, con una espada, no sé, una cosa sanguinaria. Y este mismo Pablo, ¿dónde fue asesinado? En el circo romano, devorado por leones. O sea, se imaginan, te tiraban ahí y los leones te empezaban a correr. ¿Vos qué haces? ¿Correr por instinto? ¿Para qué? ¿No? Porque en realidad tenés que ser una cuestión de que te canses un poquitito más, y cuando te agarraban, te destrozaban y te morfaban los leones. Así que cuando él le dijo, vas a ser testigo, Pablo entendió, dijo, testigo. Testigo es ser mártir. El único que no tuvo esa suerte fue Juan. Que también hay perlas ahí. No me quiero desviar con el tema escatológico, pero recuerden que hay una frase de Jesús a Juan, donde cuando los demás discípulos cuestionan a Juan, él dice, ¿y qué si él está todavía cuando yo vuelvo? ¿Se acuerdan, no? Y eso fue lo que pasó, porque Juan estaba vivo cuando él volvió en juicio en el año 70. Pero no importa, es una perla que inclusive la compartí con Celia, y Celia se la dijo a Jonathan, porque Jonathan no la tenía escrita. Y le dije, mira que esa me la habló el Señor a mí. Le dije, así que decide eso, porque esa frase está hablando algo preciso del año 70, y yo en todos los libros que leí sobre preterismo no la encontré. Es muy interesante. Pero no me quiero desviar. Ahora, detengámonos en las palabras de Jesús. Quiero decirte que en la vida cristiana hay un patrón que se repite en muchas personas. Dios te envía a hacer algo, a vos y a mí, y todo parece salir al revés de lo prometido. Por eso yo titulé esta prédica Cuando Dios, vieron que hablé del domingo pasado, cuando Dios no te deja ver.
Y yo esta es que Dios empieza al revés de lo que yo pensaba. ¿Y saben por qué? Jesús lo envía a abrir los ojos de los demás. ¿Vieron lo que dice? Para que abra sus ojos. Y lo primero que le pasa a Pablo es que le hace ciego. Es la paradoja del Evangelio. Es como el Señor te manda y digo, vos vas a ser un gran evangelista, y la primera vez que predicás, la segunda, la tercera, la quinta, te digas un cachetazo nada más. Es algo así. De hecho, a Pablo también le pasó eso. Cuando Pablo va a hablar con los epicúreos, que eran unos pensadores griegos de aquella época donde se juntaban en las plazas a filosofar, les empieza a hablar, hasta que de pronto habla de la resurrección de los muertos. Y como estos no creían en la resurrección de los muertos, le dice, ya no vas a venir a hablar de la resurrección, ya te vamos a escuchar en otro momento. Y se dieron media vuelta y se fue. Pero es interesante que Dios empieza al revés de lo que nosotros pensamos. No te asombres en tu vida que Dios te mande a hacer algo y lo que primero te pasa es lo contrario. Es lo normal. Alguien puede venir a darte una palabra. Yo tuve palabras en las que me profetizaron cosas preciosas, maravillosas, y se les puedo asegurar que empecé por lo opuesto y lo contrario. Está bien. Ahí es donde Dios está probando lo que está en nuestro corazón. Está claro eso. Si todo nos saliera de taquito, si todo saliera fácil, la vida cristiana no sería como la palabra del Señor nos indica. Ustedes miren grandes ministerios, grandes personas que marcaron la historia, y verán detrás de esas grandes personas un sufrimiento por el Evangelio. Porque realmente en algún punto, no digo que tengas que ser asesinado, porque no quiere decir que busquemos que nos maten, obviamente que no estoy diciendo eso, pero en algún punto la vida cristiana la vas a sufrir. Yo sé que esto es piantavotos, ¿vieron? Cuando un político se equivoca y pierde un caudal de votos? El cristianismo en esto pierde votos, porque no es, como les dije el domingo pasado, un libro de autoayuda donde todo sale joya. No es verdad. En algún área de tu vida lo vas a sufrir. Y yo hace un tiempo le nombré a un predicador, misionero, Hudson Taylor. No sé si se acuerdan que lo mandaron a la China, o él tenía, el sentir. Yo leí el libro de él, no podía creer. Lo mandan a la China, ¿saben cuánto tardó en llegar a China? En barco, 6 meses. La cosa. Y cuando llega, China estaba en guerra, porque la guerra no estaba cuando él se fue, pero en 6 meses se cumplió todo. Así que toda la gente que lo iba a recibir no lo recibió porque no estaba más en las casas. Y un día, pasado el tiempo, él empieza a predicar, nadie le daba pelota, obviamente, y un día, pasado el tiempo, le incendian la casa con la familia adentro. Las cosas que vos decís, pero... Y él se mantenía firme. Yo leí ese libro, no sé, fue una conmoción interna lo que sentí, porque nos es a nosotros importante y valioso leer de esas personas que marcaron la historia. Y hoy China tiene un montón de cristianos, y en parte gracias a personas como Hudson Taylor en 1800. Entonces, si vos empezás algo en el Señor, continúa y persevera, pero no te asombres que lo primero que te pase es lo contrario. Es lo común. Lo contrario en el reino de Dios es lo común. Jesús era el deseado de las naciones, ¿se acuerdan? Las profecías del Antiguo Testamento decían que Él era el deseado de las naciones. Y cuando vino a la tierra, no lo deseaba nadie. Sus propios discípulos no lo deseaban mucho tampoco, porque les costaba entender verdaderamente quién era Él. Y así pasó siempre. Los profetas del Señor en el Antiguo Testamento eran supuestamente los que deberían ser escuchados, porque eran levantados como profetas y el Señor ponía un sello indeleble en ellos, y sin embargo, ¿qué pasaba? Los rechazaban, los apedreaban. Jesús tiene que venir a decirle a los judíos: a ustedes les mandé profetas y ustedes los apedreaban y los mataban. Es lo normal en el reino de Dios. Así que Jesús lo envía a abrir los ojos de los demás y lo hace quedar ciego. Pero las palabras finales de Jesús sobre Pablo son importantes. Y presten atención a estas 4 cosas que voy a anotar. Quiero que pases de oscuridad a luz a las personas. Quiero que pases de oscuridad a luz a las personas. Todos, sin excepción, tenemos alrededor de nosotros personas en oscuridad. Están a un manotazo nuestro de que pasen a la luz. Pero nuestra inacción hace que se esté muriendo en la oscuridad. Debemos darnos cuenta, nosotros, que somos tan valiosos,
porque somos la luz en medio de la oscuridad. Por favor, no dejemos que ese vecino se vaya al infierno. No dejemos que esa persona se pierda sin conocer a Cristo. Que tengamos en nuestro corazón ese anhelo de sacar a la gente de la oscuridad y llevarla a la luz de Cristo. Lo segundo que le dice es: quiero que pasen de la potestad del diablo al amor del Hijo. O sea que muchas personas que están a nuestro alrededor, sin saberlo, están bajo potestad, o sea, bajo dominio de Satanás. No lo saben. Yo voy manejando y veo ahí los altares, ¿no? Y ves a la gente creyendo que está depositando fe. O uno ve las procesiones que caminan en pos de un muñeco, ¿no? Se ponen un muñeco en andas y van todos mirando el muñeco y ahí van pidiendo y van hablando con el muñeco, es una cosa. Están bajo potestad del diablo, porque el Señor es claro en eso, que Dios es invisible a nuestros ojos, porque Dios es espíritu. Por eso busca adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores que necesiten. Y recién decía alguien ahí en la música que andamos por fe, ¿no? Creo que de Ezequiel, andamos por fe y no por vista. Si yo tengo un muñeco en mi casa, sea de quien sea, de Jesús mismo, de Dios, si quieren, no sé, de lo que usted quiere, es andar por vista, no por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Lo tercero que le dice es: quiero que reciban por fe el perdón de pecados, porque Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. No había otra manera. Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Ya no tenemos más, como hacían bajo el antiguo pacto, que llevar un animal y sacrificarlo, porque el Cordero Perfecto perdonó nuestros pecados. Y por último, y esta es la que a veces se nos escapa, quiero que reciban herencia. Quiero que reciban herencia. Nosotros, los que estamos acá en el Señor, en esta tierra, recuerden las palabras de Jesús a Pedro: Pedro, vas a recibir en esta tierra 100 veces más y luego la vida eterna. Porque Pedro le vino a cuestionar: nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Parece egoísta el planteo de Pedro. Sin embargo, Jesús no se enoja. Le dice: qué interesado que sos, Pedro. Le dice eso. Le dice: Pedro, quédate tranquilo, no hay quien haya dejado cosas por causa del reino de los cielos, que no reciban esta tierra 100 veces más y luego la vida eterna. Hay herencia en el Señor. ¿Qué te falta? Pensá que te falta. ¿Te falta amor? Pedile al Señor. ¿Te faltan las finanzas? Hay herencia del Señor. ¿Qué te falta verdaderamente? ¿Te falta un bienestar? ¿Te falta salud? Hay bienestar en el Señor. Hay herencia en Él. No nos olvidemos, no creamos que la obra de Jesús termina en el perdón de pecados. No minimicemos nosotros, no seamos más humildes o falsamente humildes de lo que deberíamos ser. No acotemos la obra de la cruz y no acotemos lo que significa el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es herencia hacia los hijos. Por eso cuando yo veo hijos de Dios que están esclavos de lo mismo hace tanto tiempo, lo único que me queda pensar es que no conocen su herencia. Porque si conoces tu herencia, sabes con lo que contás. ¿Se imaginan ustedes? Siempre pongo ejemplo. Que alguien les deje una herencia enorme y usted la tiene en el banco y ustedes vivan como mendigos, con el mango justo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, esa es la obra del Señor. Él a nuestro favor dejó una herencia magnífica. Se trata de que nosotros vayamos tomando de las cosas que Él dejó para que vivamos una vida en esta tierra, en este momento, acorde a lo que Él dice. Acá está nuestro enfoque. Si nosotros cumplimos estas cosas, haremos que el reino se extienda sobre la tierra. Es que no hay otra manera. Si vos podés que en tu vida pase esto, presta atención, sacar a la gente de la oscuridad y llevarla a la luz. De la potestad del diablo al amor del Hijo. Tercero, que reciban por fe el perdón de pecados. Cuarto, que recibamos herencia, que nos hagamos poseedores de ese. Si hacemos eso, ya está. ¿Se dan cuenta que es el ABCD, sería en este caso, ¿no? Es el ABCD del Evangelio?
Si nosotros hacemos estas cosas, andamos bien. Ahora, si en nuestra vida esto no pasa, nos está pasando la vida. Nos está pasando la vida por al lado nuestro, no nos estamos dando cuenta. Por favor, ¿vieron que les dije las alarmas? Esta es una alarma. Si esto no pasa, si esto no pasa en la iglesia, si esto no pasa con los hijos, entonces la vida está pasando. Y ahora tenés más vitalidad, y ahora te sentís más pleno, y después pasa el tiempo y no vas a tener las mismas capacidades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a lamentar todos los años que pudiste servir al Señor, que pudiste sacar a la gente de la oscuridad y no lo vas a hacer? ¿Se dan cuenta por qué es importante que miremos la palabra del Señor, que miremos esta conversión de Saulo y nos demos cuenta dónde nos lleva a nosotros? Por eso, como les dije al comienzo, cada vez que el Señor les hable, busquen los versículos paralelos y armen con los versículos paralelos todo lo que el Señor quiere decir. Porque si yo me quedaba solamente con el relato de Lucas, me faltaban algunos detalles que eran importantes. Ahora lo tengo en la defensa esta que Pablo hace ante Agripa, tengo verdaderamente lo que falta y lo que complementa estas palabras, y es su propia versión de los hechos. Así que, bajo estas mismas palabras, quiero que esta mañana nosotros terminemos orando unos por otros. Aprovechemos a orar por las jóvenes, ya que no están. Entonces yo les voy a pedir ahí que se pongan de pie y que se pongan con alguien más, de a dos. Elija una persona X, y terminemos orando entonces unos por otros con esta mentalidad, con el hecho de decir: Señor, queremos que se cumplan estas cosas, pasar a la gente de las tinieblas a la luz.